Seguimos en Diálogo Internacional, una mirada de nuestra América, y como habíamos dicho, vamos a hablar de Uruguay, porque mañana es el balotaje, la segunda ronda electoral, y por eso ya estamos comunicadas y comunicados con Gabriela Cultelli y Héctor Tajam. Gabriela es historiadora, es economista y es miembro de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad. Y Héctor Tajam es economista y fue diputado por el Frente Amplio entre 2005 y 2010. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Acá los saludamos a Tilia Borón, Telma Luzzani, Federico Montero y Paula Klachko. ¿Cómo están, Gabriela y Héctor? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Un saludo grande y fraterno a esa barriada del otro lado de la orilla. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, como se imaginarán, estamos acá, como se dice en el lenguaje coloquial, cortando clavos, esperando la gran noticia mañana a la noche. Pero, a ver, cuéntenos, ¿podemos tener una cierta confianza de que vamos a tener una gran noticia? ¿Cómo lo ven? Bueno, ahí está cabeza a cabeza en las encuestas, digamos, cómo ha venido progresando. Hace poco tiempo atrás, el Frente Amplio tenía una diferencia importante, pero ahora se ha achicado. Pero hay una cierta estabilidad a favor del Frente Amplio, más o menos en un promedio de Frente Amplio un 47% y la coalición republicana, la coalición de derecha, un 44%, con un 6% indeciso. Ahí, como en un margen de error de 3% promediales, ¿no? Entre las encuestas, bueno, ahí nos está dando casi lo que denominan un empate técnico. Pero lo cierto es que desde la primera vuelta hacia acá, la diferencia, el Frente Amplio la ha mantenido. Hay una estabilidad ahí en términos de diferencia. Y después, fuera de las encuestas, digamos, nosotros podríamos decir hay dos fenómenos. Hay un fenómeno de parte del Frente Amplio que el 27 de octubre, en la primera vuelta, obtuvo el 44% de los votos emitidos, por lo tanto tiene la mayoría en Senado. Pero es 1 millón de votos. 46% de los votos válidos. Sí. Los blancos y anulados. 44% de los votos emitidos. 46% ¿sí? de los válidos. Y fíjate que en segundo lugar salió el Partido Nacional con el 27%. Algo que en Argentina, bueno, le hubieran dado por cerrado esto, ¿verdad? Con esa diferencia. Claro. Pero no. Pero en Uruguay la derecha hábilmente construyó un balotaje con un ganador con el 50%, mayor al 50%. Por lo tanto, la construcción de la unidad de la derecha se da en el balotaje. No se da como lo hace la izquierda, el Frente Amplio, sino que lo hace en el balotaje. Esto le sirvió hasta el año 2004, en el cual ahí sí el Frente Amplio pudo imponer. Recordemos a la audiencia que aquí, claro, si tenés 40% y un 10% de diferencia con el segundo, ya está. No hace falta ir a segunda vuelta. Es lo que no está sucediendo en Uruguay. No, la ley no. Exactamente. Sí, por eso le decía. Por tanto, la derecha se une en la segunda vuelta. En la primera votan cada uno por su lado. Y en la segunda se unen. Claro. Ahora, acércate un poquito más al micrófono, Gaby, por favor. Eso quiere decir que se llevan todos los votos que obtuvieron en la primera vuelta, o sea que todos los colorados, vallistas incluso, votan a los blancos. Eso es diferente. No, eso es decir, como veníamos diciendo, 1 millón de votos tuvo el Frente Amplio en la primera vuelta. Si juntamos todo lo que es la coalición republicana, Partido Nacional, Partido Colorado, Cabildo Abierto y Partido Independiente, ellos tenían más votos, ¿sí? Pero casi inmediatamente
cuando empezaron las encuestas hacia el balotaje, ya el Frente Amplio comenzó a tener esta diferencia más o menos de la que estamos hablando ahora. Quiere decir que hubo un traspaso inmediato de otros partidos menores, digamos que generalmente son de izquierda, ambientalistas, que son alrededor de un 4%, y de aquellos que habían votado solamente a los plebiscitos, es decir, un plebiscito sobre la ley de seguridad social y un plebiscito que promovía la cuestión de seguridad, es decir, los allanamientos nocturnos. Pero esa gente de los plebiscitos, que fueron alrededor de unos 33.000 votos, también seguramente, y como se prevé, se volcaron hacia el Frente Amplio. Ahí esa fue una movida casi inmediata, ¿no? Que ahí colocó al Frente Amplio en esta posición que lo encontramos ahora. Ahora la pelea es por los indecisos. Esos son un 6%, y en el cual esa distribución de los indecisos es lo que está motivando. Bueno, acá estamos en el margen de error, las encuestas no dan un resultado definitivo, sino que se maneja más bien con eso que decíamos, alrededor de lo que ellos denominan un empate técnico, ¿no? Y ahora una preguntita, ahí como decía Gabriela, que no, en el caso del Frente Amplio, bueno, más vale que el 44% entero va a volver a repetir el voto, digo, como piso, ¿no? Sí. Ahora, claro. Gabriela mencionaba que del lado de enfrente, que esta derecha que ahora se va a unir, pero que presentó cierta dispersión en la primera vuelta, que no necesariamente todo esa base, esos votos van a ir al Frente Amplio. Yo de hecho escuché algunos referentes así sueltos de algunos de los partidos de la derecha que llamaron a votar por el Frente Amplio. No eran de los máximos dirigentes, pero sí eran de algunas provincias y de algunos lugares. Exacto. Les pregunto si eso tiene incidencia. Eso está sucediendo. Sí, era un Con comentario fascistas, que iba a agregar dentro de los fenómenos que están motivando esta situación. Eso está sucediendo especialmente en el interior, en los departamentos, que son las provincias nuestras, digamos. Y allí, sí, algunos referentes que no son, digamos, no creo que traigan mucha votación, pero sí hay un movimiento de gente que se está moviendo alrededor digamos, esa propaganda del Frente Amplio, que se ubicó en el Sabremos Cumplir del himno, es decir, que está fuertemente referenciándose hacia aquellas promesas que la gente de este gobierno que hizo en la campaña anterior no cumplió. ¿Sí? Y también en torno a la honestidad del candidato Yamandu Orsi, que es otro elemento un diferencial importante. Otro elemento que es la caída enorme de Manini Ríos. Sí, el claro. general retirado. Eso quedó en nada. Sí, el partido con no solo su actitud de no ceder los fueros para ser enjuiciado, sino el tema de corrupción de la mujer también, ¿no? Sí, que estuvo en el Ministerio de Vivienda repartiendo viviendas a sus amistades. Claro, el intento de partido militar fracasó rotundamente, está casi en vía de desaparición, es decir... Cabildo abierto se refieren. Cabildo abierto. Y ahí tenía porque Cabildo Abierto nos sacó bases de las más pobres, donde nosotros no supimos cumplir en los 15 años. Interesante. ¿Y por qué? Exactamente. Y allí no es, o sea, hay ediles barriales, zonales, etcétera, que lo que les interesa es impulsar X proyectos. Y X proyectos que en definitiva son proyectos populares. Entonces, bueno, sí, claro, el Frente Amplio se lo lleva, obviamente. Sí.
Pero también sucedió que esta debacle del partido militar también fue captada por una cierta renovación del Partido Colorado, ¿no? Claro. El Partido Colorado, que había perdido muchísimos votos hacia ese sector nuevo, ahora los recuperó. Por lo tanto, el Frente Amplio, que también había perdido en sectores de más bajo ingreso, digamos, había perdido, sobre todo el MPP de Mujica, hacia ese sector en el cual, en un marco de un populismo de derecha muy, a veces muy banal, pero que le sirvió para acumular en un momento en el cual la crisis de empleo estaba complicada ya en el 2018-2019, ¿no? Entonces, eso algo volvió otra vez al Frente Amplio, pero mayoritariamente se mantuvo dentro de la coalición porque se fue hacia el Partido Colorado. Hay también una historia que puede repetirse del Frente Amplio, que es lo que hablaba Fernando Pereira en la última entrevista, que es esa atracción de votos de última hora. Claro. Eso tiene que ver con los estilos de Frente Amplistas de ir a golpear puerta por puerta. Sí, el Frente Amplio siempre, en todas las elecciones, en el cierre, acumula. Una pregunta. Entonces, eso, a ver, una pregunta, Héctor y Gaby. ¿Cuál es el grado de aprobación popular que tiene la calle Pou al retirarse? ¿Cómo termina su mandato? ¿Tienen algún número? Termina con un porcentaje importante. Sí, alto. ¿Sí? Alto. A pesar de la corrupción. Eso le dio, digamos, una base de sustentación sobre la cual proyectarse el candidato Delgado, o sea, su delfín, digamos, ¿no? Sí. Porque en realidad aquí hay un proyecto de continuismo con Delgado para después para el retorno de la calle Pou. Ajá. Mirá. Es clarísimo. A mí me parece que con todos los escándalos de corrupción que hubo y el mal manejo de la pandemia, la crisis del agua, etcétera, es un fenómeno estudiar. Yo iba a hablar por el manejo de los medios de comunicación y del show mediático. Les iba a mencionar eso. El narcotráfico también, ¿no? Sí, los pasaportes que los hacían al lado. Los pasaportes rusos. Es un ejemplo en el cual hay que poner atención, porque no sucede solo en Uruguay, sucede en otras partes del mundo, en el cual la derecha despliega aparte de una campaña agresiva contra los movimientos populares y los frentes de izquierda, ha logrado neutralizar algunos aspectos que más la cuestionaban. En 2 puntos. Gabriela mencionaba el tema de la corrupción y las crisis. Yo creo que esos son los 2 elementos fundamentales que ellos lograron neutralizar en la opinión pública. En la opinión pública, exactamente. Fíjate que la crisis del COVID, que en 2021, por el atraso en la llegada de las vacunas, tuvimos prácticamente 6.000 muertos, 7.000 en total, sí, pero en pocos meses agregó 6.000 muertos en poco tiempo. Eso que que quedó diluido y al final lograron mostrarlo como si hubiera sido un triunfo. Claro, después, a medida que fueron llegando las vacunas, todos tenemos acá prácticamente 5 o 6 vacunas, ¿sí? Con los refuerzos, ¿sí? Pero aquel momento lo lograron, el recuerdo de aquel momento lo lograron neutralizar. En la crisis de la sequía, en la cual acá prácticamente la zona metropolitana de Montevideo, Canelones, el departamento de Canelones y San José, donde está la mayor cantidad de población del país, prácticamente abría la canilla y salía agua salada. Agua salada que te hacía daño a la piel incluso, como que te quemaba la piel. Y que destruyó
los termofones, los calentadores de baño, los destruyó. Y prácticamente han logrado un olvido sobre ese tema. O sea, la prensa ahí desinformó y blindó mediáticamente al gobierno de... Exactamente, sí. Fíjate que ahora, en el cierre de campaña ahora, Sí. el candidato Delgado se presentó, y eso lo tiraron masivamente en las últimas horas antes de la veda, el jueves en la noche, se presentó como el superador de la crisis, ¿sí? Y hacía esta pregunta, decía, si usted, ¿a quién quisiera tener al frente del Poder Ejecutivo si Uruguay viviera una de las crisis como la que vivió antes? Así está planteado. Entonces, por eso te digo, es decir, y yo creo que de este lado tampoco el Frente Amplio no tuvo la audacia o el ataque a esa política de decir, bueno, aquí las cosas fueron muy diferentes, ¿no? Les iba a hacer una preguntita respecto a eso, que ya la están contestando, cómo influía todos los casos de corrupción, los vínculos con narcotráfico, si afectaban la imagen de Alvarado, que es el delfín de la calle Pau. Ya están contestando que no influye demasiado, pero les hago otra preguntita. Y para redondear por mí, no sé si algún compañero tiene, Telma, Fede o Atilio tiene alguna otra pregunta más, pero la pregunta es, ¿en cuáles fueron los ejes? Bueno, ustedes nombraron el tema de corrupción, pero ¿en qué eje estuvo puesto la disputa electoral? ¿Qué plantea? Tú dices, bueno, Alvarado es el delfín de la calle Pou. Delgado. Perdón, yo dije Alvarado, Delgado. no sé, se llama Álvaro, hice la mezcla con, ¿no? Se llama Álvaro Delgado. ¿Verdad? Álvaro sí, Delgado, ahí está, mezclé el apellido con el... Está por ahí. Ahí está. Bueno, Delgado. Y en cambio, Yamandú Orsi, ¿qué representa? La pregunta es Yamandú Orsi, ¿qué representa? Porque sabemos de también la heterogeneidad del Frente Amplio, y ¿qué representa? Y ¿dónde está puesta la disputa electoral? ¿Se está discutiendo realmente dos modelos de país distintos o está puesto el eje en la corrupción y qué sé yo? No, hay sí, y eso el propio Yamandú Orsi lo ha puesto claro. Hay una disputa por dos modelos de país, eso lo ha dicho claramente, sin duda, mostrando en este periodo hubo una traslación de ingresos muy fuerte desde el trabajo hacia el capital, por decirlo en pocas palabras, ¿sí? Una concentración del ingreso muy grande, ¿sí? Y que, bueno, si bien hubo un periodo en el cual se recuperó lo que se perdió en la crisis del COVID, se recuperó el nivel de actividad económica, pero la distribución no estuvo para nada acorde y bueno, los trabajadores perdieron muchísimo y la concentración de ingresos está en los indicadores muy claros, el famoso índice de Gini, la pobreza, etcétera. Fíjate que frente a un discurso de que el salario real finalmente, al final recién del periodo, recupera el nivel inicial del 2019 y el empleo prácticamente lo mismo. Sin embargo, la pobreza y la desigualdad aumentaron. Quiere decir que esa creación de empleo y ese nivel de distribución estuvo muy, muy concentrado en los niveles de alto ingreso. Eso el Frente Amplio lo ha ido viendo y ese es uno de los motivos por los cuales está, eso pasó con Alberto, digamos, acá. el tema de distribución. El otro modelo, y el otro modelo también se ha presentado Yamandú Orsi con una batería, digamos, importante de propuestas de crecimiento económico sobre sectores económicos en particular, etcétera, que el país puede desarrollar, a diferencia del modelo clásico de la derecha, del modelo liberal, en el cual las decisiones de inversión las toman los privados y el Estado no puede meterse en eso.
y en el cual el Estado solamente tiene que promover la inversión porque después vendrá el derrame. Bueno, esa frente a la teoría del derrame y en esta acción de política industrial, de políticas favorecedoras de sectores de diversificación económica, bueno, ahí también está puesto en forma importante, como les decía, con una batería de propuestas muy interesantes, está propuesta la otra, y después el otro modelo. Con la participación, etcétera, etcétera, que además en el propio debate, Delgado le salió con que a mí me votan para gobernar, y bueno, y esto es unilateral. Sí. Bueno, el otro tema también puede ser el internacional, y te lo digo en pocas palabras. Muy breve, porque ya tenemos que irnos a la tanda. Por eso, te lo digo en poquitísimas palabras. Mercosur sí o Mercosur no. Claro. Y ahí hay una diferencia importante. ¿A qué hora sabremos? ¿A qué hora sabremos los resultados mañana, Héctor? Bueno, los resultados, mira, a las 8:30 de la noche, entre 8:30 y las 9, aquí en Uruguay hay una cuestión muy particular en la cual se abre la posibilidad de que las distintas encuestadoras comiencen a dar su resultado a boca de urna. Bien. ¿Sí? Y eso prácticamente ya comienza a definir la conducta, los estados de ánimo, y si todas coinciden, prácticamente el ganador, el perdedor saluda al ganador. Sí. Bien. Son 7.000 circuitos en todo el país, es un país chiquito, y son por este o por el otro. O sea, el primer resultado que va saliendo sin verificación de la Corte Electoral no puede ser muy tarde. Sí, no. Bueno. La Corte Electoral lo va a reafirmar recién el miércoles. Más allá de algunas cuestiones que en lo internacional, otro día charlábamos algunas debilidades de nuestro candidato de Yamandu Orsi, que hoy, bueno, vamos a pasarlas por alto porque queremos que gane el Frente Amplio, y después otro programa. Claro, después hacemos otro programa para criticar algunas posturas medio complicadas que tuvo el señor respecto de nuestros hermanos latinoamericanos. Así que le agradecemos muchísimo a Gabriela Cultelli. Y a la interna también. Eso, también. Dale. Después de que obtengamos el triunfo, le ganemos a la derecha, claro es lo importante. Claro Héctor Tajam, muchísimas gracias. Gabriela Cultelli, muchísimas gracias por participar en Diálogo Internacional. Abrazos. Bueno, gracias, un abrazo. Abrazos. Dale, vamos arriba. Chau.